Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Versus. En este espacio del canal vamos a estar explorando aspectos más teóricos sobre la teoría psicoanalítica, contraponiéndola con algunos conceptos de psicología. También vamos a ir explorando no solo contra la psicología como tal, sino también incluso con ciertas posturas filosóficas, ciertos enfoques específicos e incluso otras corrientes del psicoanálisis, delimitado y explorando un poco a qué nos referimos cuando nos referimos al psicoanálisis. Por lo tanto, hoy estamos aquí y vamos a hablar sobre la caja negra. Bueno, creo que es una parte importante platicar un poquito, porque creo que en general, cuando se habla de psicoanálisis, muchas personas pueden pensar 20,000 cosas. O sea, nos han tocado de personas que piensan que el psicoanálisis tiene que ver con hipnosis, que tiene que ver como, inclusive con magia o cosas por el estilo muy, muy interesantes. Y creo que también eso es como culpa primero de la idea que tenemos al principio de la psicología. Si nos ponemos a pensar y profundizar sobre el tema, la idea de psicología puede abarcar muchísimos temas. No, es algo que como concepto actual abarca desde a veces cosas que le ponen neuro al principio y es neuropsicología, ¿no? O psicodinamia o psicomagia. Como que últimamente ha estado muy de moda esta idea de ponerle psico a todas las cosas y eso hace que de repente se confundan diferentes términos entre con la psicología, con ciencia y pues como otras cosas que hay, que bueno, también ahí podemos ponernos a pensar si la psicología termina siendo una ciencia o no, eh, pero creo que eso es importante de mencionar, porque al final de cuentas el psicoanálisis pues es una separación fuerte de la idea que tenemos actual de psicología. Pero bueno, eso quería hablar porque creo que es algo importante y por eso este tipo de espacios, ¿no? Uno de los conceptos que se ha vuelto más popular actualmente en psicología, que al inicio pensábamos que solo tenía que ver con lo cognitivo-conductual, pero investigando un poco más al respecto nos hemos dado cuenta que también la psicología sistémica, la conductual, la cognitiva lo han tomado, es la idea de la caja negra, ¿no? Creo que es algo que se puede ver en todas partes, desde la terapia hasta libros de autoayuda, hasta libros de negocios. Creo que por lo mismo es algo importante reflexionar acerca del concepto, de qué es lo que trata, qué es lo que propone, y si ver si pues, también es algo pues, realmente tan profundo, tan factible como se propone. Más que incluso profundo, factibles, incluso pudiera ser considerado un concepto. Exacto. Porque, o sea, que el concepto es algo, una palabra o una idea que englobe mucha información en una sola cosa. ¿No? En algún símbolo, en algún diagrama, o en este caso una palabra. Entonces, bueno, no, más bien como una metáfora, ¿no? Que como se utiliza justamente. Y que se presenta como la gran metáfora del psiquismo. Partamos, ¿no? Desde qué es la caja negra. Voy a tratar de ser simple. La verdad es que no se necesita mucho esfuerzo para eso. Es bastante simple. Es la idea de que después de un estímulo, del punto A al punto B, pues es una línea recta, ¿no? Eso era la idea inicial del conductismo. Luego viene el aspecto cognitivo, y se agrega que justamente no es tan sencillo, ¿no? Que del punto A al punto B hay algo que ahí debería de pasar medio. ¿Por qué? Porque a veces cuando ponen el mismo punto A no llega a los mismos puntos B. Entonces, como no se podía determinar qué era lo que hacía cambiar el resultado, se creó justo la metáfora o este concepto de la caja negra. ¿Entiendes? No se puede saber qué sucede en medio, ¿no? Del punto A al punto B. Es un misterio. Lo que sabemos es que si tú pones un input, como ellos dicen, en la caja, del otro lado saldrá un output. Más también aceptan que no sabrían en dónde saldría ese output ni de qué manera, ¿no? El punto B. Pero que esto les permite trabajar muchísimo mejor a una cuestión, por ejemplo, cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque también es más simple. Su argumento es que no podríamos conocer qué es lo que hay dentro de esa caja, que es un gran, gran misterio. Y por lo tanto, ¿para qué meternos ahí? También así logran fundar más su aspecto científico. ¿No? Cuando sí podíamos preguntarnos si realmente, vaya, ¿eso es ciencia? Porque si es ciencia no habría
vaya, no hay un criterio tan difícil de cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que en específico, ya para ir entrando, me molesta más de y esa es la palabra, es un poco incluso la cierta como posición más floja, sinceramente, de averiguar o tratar de aproximarse a qué es lo que pudiera haber dentro de esa caja. Que ahí, además, un poco lo que yo voy proponiendo es que justamente es donde más florecen, donde más crece el psicoanálisis, dentro de qué hay en esa caja. ¿Es comprobable a un nivel positivista? Pues no tanto, no funciona muy bien para ponerlo en una tabla de Excel, ¿no? Porque justamente el proceso que pasa adentro es muy complejo, pero sí siento que es una posición incluso floja de una posición teórica, si es que se puede llamar incluso teoría, algo así. Sí, o sea, creo que a mí, bueno, un conflicto que también tengo con el término es, siento que al final es rebajar al ser humano a una parte solamente conductual, ¿no? O a lo que también podríamos llamar la parte cognitiva, que al final vendría siendo como las funciones básicas del yo, ¿no? Que nosotros manejaríamos en psicoanálisis. Pero al final de cuentas, irnos o rebajar al ser humano solamente en una parte de input y output, me parece que ya ni siquiera tendría que ver nada con ningún proceso psíquico ni nada. O sea, estás hablando de biología, estás hablando de mecanismos anatómicos y algo que siento que ya no tiene nada que ver con el supuesto campo de estudio que tiene la psicología en ese caso, ¿no? Bueno, incluso, o sea, la biología es algo sumamente vasto y complejo, ¿no? Y también la medicina y toda esta cuestión biológica sería incluso más bien reducirlo a un aspecto muy maquinario. Es cierto. Muy, yo necesito llegar al punto B que le doy, o sea, no me interesa el proceso en sí para llegar al punto B. Eso no será lo que Claro, y que creo que podría llegar a ser muy útil si lo que quieres, o sea, como se plantea, es justamente cambiar comportamientos. Pero ¿realmente cambiar un comportamiento ayuda a la persona? O sea, ¿realmente cambiar un comportamiento es lo que se buscaría como para sanar? No sé. dependiendo del enfoque. Porque podemos ver que justo fuera del psicoanálisis, generalmente sí se busca justo al cambio conductual. Incluso dejando atrás el cambio conductual al cambio. Pero estamos viendo con el concepto de la caja negra, incluso no se sabe bien sí de qué se está cambiando, o cómo es que se cambia, o por qué, o para qué. Pero la intención es la evidencia, la intención es justamente llegar al resultado. Bueno, tú llegaste haciendo tal conducta, imaginando, llegaste con alguna fobia, y hoy que te vas, ya no le tienes fobia a los coches. Se sabe que todas estas cuestiones se pueden desplazar. Tal vez ya no le tiene fobia al coche, ahora le tiene fobia a los gatos. Pero es más funcional. Ahora puede salir, ahora solo hay que evitarle ver que vean gatos. ¿Es una evidencia de que funcione? Para un sentido psicológico y positivista, sí. Ese sería un resultado. Pues. De nuevo, me parece que desde la parte del sistema o desde un punto de vista más ideológico, si lo quieres hacer de eso, pues es algo más conveniente. O sea, si lo que quieres es tener sujetos productivos, lo mejor es quitar esas molestias, ¿no? ¿Sabes? Como un ajuste de tuercas, como si fuéramos una maquinita que la llevas a reparar y pues bueno, y ya funciona como debería ser. El problema es eso, o sea, no somos maquinitas, no es una parte mecánica. Me hace pensar, por ejemplo, en la idea de Michel Foucault, justamente de esta situación del cuerpo como una máquina, no tanto como realmente un proceso de vida. Me parece que la situación, ¿no?, de querer vivir mejor va más allá de nuestras conductas. Y creo que eso es algo muy importante que si tomamos en cuenta la idea de la caja negra, pues te estamos quitando pues todo el componente, o sea, literal nos quedamos con el nada, o sea, con una puntita de lo que es la experiencia, ¿no? Humana. De la experiencia, incluso solo la práctica como tal. O sea, no la práctica y lo absolutamente evidente. Que eso justo rompería epistemológicamente la cientificidad de la psicología, Sí. donde no hay teoría. No importa el que no haya teoría porque hay resultados. Exacto. ¿Qué resultados? Ah, bueno, pues estos. ¿Pero qué base tienen? La caja negra. No sabríamos, no podemos explicarlo. Sí. Ahí es donde surge un espacio muy rico, que es el que estudia y en el que se
especializa más en psicoanálisis, el que sucede dentro del aparato psíquico. Así es. Que efectivamente, una vez que uno se pone a estudiar psicoanálisis, se da cuenta que no es una caja negra. Hay cosas que se pueden saber, en efecto, de esa caja. ¿Qué hay dentro? Hay fantasías, hay deseos, hay sueños, pensamientos, sensaciones. Hay un sinfín de material y de material que surge. Pero no se logra, o sea, no hay una manera, por ejemplo, de definir qué tan fantasiosa es una persona o de medirlo. Y no, sí, no se puede, ¿no? Entonces, justo para cumplir la cientificidad, cumplir los criterios decimonónicos de ciencia, la psicología renuncia a la teoría, solo yéndose a lo evidente. Pero si vemos desde la cuestión de la epistemología científica, lo evidente, o sea, por ejemplo, estudiar el cuaderno no es ciencia. Es una cuestión ideológica y precientífica, algo que se puede leer que sí, ¿no? Ciencia se convertiría en estudiar los componentes de la materia que determinan a este cuadro. Pero es completamente una abstracción. Un átomo tampoco lo podemos ver. Sí, ¿no? Ya hablamos de el concepto de la caja negra, ya hablamos también de la parte de lo que no estamos de acuerdo del concepto de la caja negra, y llegamos como a este punto de decir, ok, porque la idea de la caja negra es al final una abstracción muy básica de algo muy complejo que es el aparato psíquico. Eso justamente es una manera, una abstracción muy burda de la idea del aparato psíquico, o sea, porque es más compleja, tiene es una abstracción muy burda del aparato psíquico, ¿no? Básicamente. Ahora, ok, entonces, ¿por qué decimos que eso no es el aparato psíquico? ¿Qué es el aparato psíquico para nosotros entonces? ¿Qué es? Ajá, ¿qué sería? O sea, ¿de qué compondría? Si no solamente es la parte cognitiva del input y output, ¿no? Entonces, ¿qué es ese aparato psíquico? ¿De qué lo compondría? ¿De qué lo compondría? Hay muchas... Eso es justamente, es un concepto que abarca justo sistemas y estructuras internas del aparato psíquico, ¿no? Partamos, ¿no? Y sigamos un poco la línea que fue justamente la construcción de este aparato psíquico, ¿no? Lo primero que habría que considerar es que el espacio mental es justamente eso, un espacio mental. La caja negra no es algo que sea externo, sino que es algo que está justamente metido en la mente de la persona y conforma espacio. Entonces, ok, tenemos un espacio y este espacio tiene diferentes zonas. Tiene hasta arriba la parte consciente, abajo la parte preconsciente y hasta abajo el inconsciente. Pero esto está apartado sí del mundo exterior, pero al mismo tiempo se ve influido por ello. Entonces surgen estas cuestiones como redondas alrededor como de estos tres niveles. Sí. Justo como que hace similitud a un bebé como ven, envuelto, ¿no? Así, y que se protege y que tiene la entrada de los estímulos exteriores por la parte de arriba, la parte que conforma justamente al consciente, y que este consciente tiene además funciones, ¿no? Pues las funciones yoicas, que es lo que justamente la psicología está fragmentada dentro de las funciones yoicas. La conducta, las cuestiones motoras, los procesos cognitivos, la memoria, como toda esta cuestión más sensorial. Y a partir de ahí, justamente, cómo va bajando, cuando una vez que se mete el estímulo, cómo va bajando esta representación y va pasando por diferentes niveles. Va pasando justamente por el preconsciente, pasa como esa línea frontera, límite, que es la represión, llega al inconsciente y ahí se empapa de todo el contenido que siempre está ahí guardado en nuestra caja negra, ¿no? Nuestro aparato psíquico, que es, ¿no? Es nuestra propia historia, nuestra propia percepción de nuestra historia, cómo nosotros nos la hemos generado a partir de diferentes fantasías, a partir de diferentes deseos, a partir de, pues vaya, de las diferentes condiciones materiales que hemos tenido incluso fuera de nuestra vida, ¿no? Y entonces manda una como respuesta, por así decirlo, para hacer alusión a la caja negra, y esta misma va regresando, tiene que volver por todo el aparato psíquico por el que pasó. Entonces del inconsciente tiene que volver a pasar al preconsciente, pero para eso tiene que tener la fuerza suficiente de cruzar la frontera de la represión. No todo pasará.
algunas cosas justamente llegan para reforzar cosas que no son tolerables para la mente, como los deseos, como los deseos prohibidos, como estas posibilidades. Entonces, parte de esto que manda, de esta pulsión, de esta fuerza, Trieb, que es fuerza en alemán, empuja y alguna sale y ya llega y puede dar justamente este no puedo decir, no, que no se puede determinar por dónde va a salir todo. Pues no, porque pasa literalmente cruza un mundo interno a la hora de ser recibido. Y hay otro que no puede salir, que no va a ser permitido que salga. ¿Por qué? Porque justamente las normas sociales, el deber ser, lo que ya más adelante sería justamente el superior, que ahorita no estoy ni metiendo en la cuestión dinámica. Solo estoy hablando de la cuestión topológica, exacto, de la primera tópica, ¿no? Y entonces esto viene a reforzar justamente, por ejemplo, un síntoma. Viene, se refuerza, pero como no puede salir, pero está empujando, bueno, va a salir por acá. Entonces no sale la palabra, sale una respuesta normal en el punto B, pero no sé, como que me tropiezo a la hora de decir algo, o digo mal el nombre, o como puede ser un sinfín de síntomas, pero no todo sale. Algunas cosas van quedando a partir de esta subida de regreso justamente a este mundo más objetivo, más material. Entonces, sí, no estoy diciendo que la caja negra sea un símil del aparato psíquico como tal, ¿no? Porque sería insultar al aparato psíquico, pero no aventurarse a profundizar o a explorar qué pudiera haber en esa caja, solo porque es una cuestión no medible, no comprobable o no visible, pues es una cuestión, sinceramente, floja. Cuando además, desde el psicoanálisis, incluso previo al invento o a la construcción del concepto de caja negra, ya había una respuesta para eso. Ya existe toda una serie de estudios, pero vienen del psicoanálisis y entonces no son aceptados. ¿Cómo le van a tomar al psicoanálisis si tanto no les gusta? Sí, y que al final de ahí me parece que vienen mucho como estos ataques de pseudociencia y todo esto. Y creo que ahorita como lo estás mencionando, pues son muy fáciles de refutar, ¿no? Al final de cuentas, creo que ya desde Freud se hablaba de los efectos que tiene el inconsciente en nuestra vida cotidiana, ¿no? La parte de los chistes, las equivocaciones, todo esto que pues, conforman una parte esencial de lo que nosotros hacemos cotidianamente y no solamente de lo que hacemos, sino también de lo que sufrimos cotidianamente. Sí. Creo que esa es una parte importante, o sea, porque creo que la idea de la caja negra pues es un modelo muy bonito también de una persona, o sea, de la mente, ¿no? Porque se deja al lado la idea de la falta del sufrimiento, inclusive también de la interpretación. O sea, ahorita que mencionabas de lo del output, me venía a la mente también las ideas de Lacan, de la palabra, ¿no? O sea, bueno, si para Saussure la idea del significante era como una imagen, ¿no? Fonética y auditiva de lo que podías entender. Pues bueno, ya para el psicoanálisis, ya en Lacan, pues ese significante ya no es tan obvio. Sigue partiendo de las ideas básicas de diferencia entre en sí y no y todo esto, ¿no? De lo que habla Lacan. Pero al final de cuentas hay una parte ahí que ya no es tan obvia de ese funcionamiento. Entonces, aunque haya un output y tú quieras ver que haya 3 outputs o veas que salen 3 outputs, como si se pudiera pensar, ¿no? En que hay un número, ¿no? Contable de interpretaciones que podría hacer una persona dentro de esa caja negra, si lo quieres ver de esa manera, pues, o sea, ¿qué bueno, no? O sea, al final de cuentas, es quitar toda esa parte simbólica profunda de la experiencia humana, o sea, entonces, ahí enamorarse, el arte, inclusive los chistes y estas cosas, pues ya perderían como un sentido, ¿no? Al final de cuentas. Sí, no tendría ningún valor. No tiene ningún valor. Exacto. Y es como un sueño en una sesión de cognitivo contemplado, es directamente descartado. Justo así. O sea, no se va para nada de eso. Tú ahorita mencionas el output, ¿no? Incluso vámonos al input. Así es. Que el input sería una entrada única para cada persona.
¿Bajo qué? Bajo el sistema del cual se opera. Incluso nuestros celulares, nuestras computadoras, no tenemos las mismas entradas. Y hay que comprar adaptadores y tenemos que hacer ahí una maraña, ¿no? De cosas en momentos. Pero es algo muy similar. Pero ahora imaginemos cuántos inputs pudiera haber, pues, por la cantidad de personas que habría. ¿Por qué? Porque incluso la recepción de estos estímulos sería única. Sería caso por caso. Pero sí, o sea, que otra crítica, ¿no? El que nos gusta complejizarnos y confundirnos. Cosas así. A mí me parece algo bastante obvio el que no pudiera ser el mismo input para todas las personas. Dije eso, no solamente obvio, sino ético. O sea, creo que, o sea, si digamos que el caso de que sí existe un input para todas las personas, entonces cuando falla o yo siento o ese input es diferente para mí que al otro, eso significa que yo estoy mal, tengo una patología. Y eso lo puedes ver, o sea, ok, fumar está mal, ¿no? Pero vámonos a cosas más interesantes, ¿no? La sexualidad. Entonces, si ese input de sexualidad, ¿no? A mí me gusta algo diferente que los demás, ¿no? O sea, una persona trans, alguien homosexual o algo por el estilo. Entonces, ahí se patologizas a la persona. Ya no estás abierto a esas nuevas formas también de sentir, de ver el mundo, ¿no? De amar y de querer, no sé, o sea, al final el input patologiza al sujeto y eso creo que también es una crítica que se puede hacer. Para que hubiera un input universal tendría que estar determinado una entrada correcta. Así es una entrada universal. Y esto sería justamente un aspecto ideológico. ¿Y cuál es la ideología de la psicología y de la psiquiatría? La funcionalidad, la productividad. Si metemos a cuestiones de caracteres, pero la funcionalidad y la productividad. El que cuando una conducta, cuando una cuestión es aceptada y es introducida al DSM-5, muchas veces es porque ya no es funcional para la sociedad. La misma depresión, que anteriormente se ha ido bajando el tiempo, ¿no? ¿Cuándo termina un duelo? En un año, 6 meses. Hoy, según el DSM-5, son 2 semanas. Si dentro de 2 semanas uno se sigue sintiendo triste por lo que haya sucedido, por lo trágico o terrible que pueda llegar a suceder, entonces ya se está hablando de una depresión. Incluso he escuchado diagnósticos de depresión crónica severa a las 2 semanas de la pérdida de un ser. Y ser medicar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya no funciona. Ya no entra en ese. Entonces sí, hablamos también incluso de posiciones éticas. Sí, o sea, este concepto, uno podría decir lo que mencionas, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de malo utilizar cuestiones más simples? Ok, excelente. Podemos utilizar cosas simples cuando se trata de una charla de café. Cuando hablemos, cuando estemos platicando a amigos. Pero considerar que una caja negra como un concepto científico, cuando es una cosa incluso broken y sin bases, eso ahí es donde hay que criticar. Al psicoanálisis todo el tiempo le están haciendo críticas sobre su cientificidad. El psicoanálisis se mantiene muy sólido con su teoría, mientras que la psicología no tiene teoría. Y si tiene, se la voló al psicoanálisis. Recuerda seguirnos en redes sociales. Si te gustó este tipo de contenido, estamos planeando hacer otro tipo de charlas como más en este formato. Ahorita hablamos del concepto de la caja negra, ¿no? Pero estamos planeando también hablar de un concepto que también se está utilizando en psicología, que es como una adaptación del objeto transicional para el psicoanálisis. Pero que curiosamente, inclusive ha sido muy comercializado, es el juguete de apego. El juguete de apego. Qué interesante, ¿no? Como también esta parte más psicológica, si lo quieres ver, conceptual, también se está utilizando para vender juguetes específicos, ¿no? Para que sean de apego. Como si también, más bien volviendo también al sujeto, de nuevo, un ser de consumo solamente. Entonces, pues bueno, síganos en redes sociales y nos vemos en la próxima. Gracias.